la clase de hoy y las pautas para la presentación de la exposición. Vamos a empezar con esa parte sobre la exposición que es este miércoles, ¿no? Veamos en planificación. Este miércoles es la exposición número 5 asociada a los temas de seguridad, ¿verdad? Estoy grabando aquí. Record. This This computer. meeting is being recorded. Ok, a ver, no tengo nadie en sala esperando. Ok. Número 1. La exposición de la parte de seguridad, las pautas las tienen establecidas en el documento de lineamientos como es costumbre, ya disponible el, el PDF con cuáles son las expectativas, pero acá está el contenido como tal. Va de autenticación, seguridad, manejo de sesiones, permisos de plataforma, crinero de datos, lo que es cifrado. Y aquí está punto a punto, de hecho son 6 puntos específicos. Recuerden que también la idea es manejar estadísticas, em, casos de éxito, digamos, las líneas de lo que hemos visto en exposiciones anteriores. Si hay que hacer alguna investigación, es más o menos el objetivo de cada punto, ¿no? Y tienen también 5 minutos. En esta oportunidad el equipo 5 C, el equipo C, el equipo C hace exposición en línea el día miércoles, el día 10 hace exposición en línea y los otros lo graban, pero la idea es que los tengan previo a esa grabación y que podamos ir luego tener un conversatorio técnico sobre las diferencias entre los frameworks basados en la exposición de C y lo que ya preparó cada equipo B y A. ¿Ok? Ahora, ¿de qué va la exposición como tal o las expectativas de la exposición como tal? Habíamos hablado de que la relevancia la relevancia se refiere a la importancia o a la pertinencia de algo en un contexto específico, que es un concepto que se utiliza para evaluar cuando una información o evento o alguna característica es útil en una situación dada. El tema de seguridad en esta posición 5 debe abarcar lo que es la seguridad, los ataques web, ataques más comunes, vulnerabilidades, qué es el desarrollo seguro de un software y medidas de seguridad, metodologías de desarrollo propias para el framework, tienen pertenencia importantísima dentro de lo que es el desarrollo de un software, porque las amenazas como el cross-site scripting, XSS y la inyección de SQL son muy comunes en aplicaciones web. Hay que identificar estas vulnerabilidades y es el primer paso para proteger nuestra aplicación de datos sensibles. Debemos manejar una autenticación segura, implementar una autenticación robusta y eso es algo fundamental y nos apoyaremos en los frameworks para hacerlo. Utilizar autenticación multifactor o protocolos de cifrado nos puede ayudar a evitar accesos no autorizados y proteger la información de nuestro sistema, que es información del usuario final. Debemos ser bien proactivos y bien delicados en lo que son la validación de los datos de entrada, porque es un punto crucial para evitar los ataques. Asegurar que cada dato ingresado sea verificado y sanitizado, saludable, limpiado adecuadamente antes de procesar una aplicación. Evidentemente, y ya lo hemos conversado en otros contenidos, el manejo de HTTPS, que es un protocolo que nos permite adaptar las mejores prácticas para asegurar la comunicación. Incluso hay evolución a nivel de los browsers que
las versiones de HTML, de HTTP 1 ya forzan lo que es HTTP 3 y hasta 4 y que además esto cifra la información y protege contra intersecciones y ataques de hombre en el medio. Lo que quiere decir de personas inescrupulosas que quieran manipular el sistema. El HTTPS también está casado con certificados. Los certificados pueden ser one way o doble vía, es decir, un certificado a nivel del server y certificados a nivel del cliente, a nivel del browser. Entonces, eso forma parte de qué tipo de implementación pueden utilizar ustedes en los frameworks que están investigando. Forma parte del alcance de esta exposición, digamos, cómo se interpreta esto y cuáles son las prácticas más comunes y las mejores para evitar vulnerabilidades utilizando este HTTPS y los certificados. Existen actualizaciones regulares para mantener los frameworks y las librerías actualizadas. De hecho, cuando ustedes están en su IDE, les pueden aparecer luego de haber descargado librerías y tener su configuración de dependencia warnings de diversas librerías que les indican cuando están deprecados o cuando tienen alguna alerta de seguridad. El estar atento a ello es súper importante porque los frameworks ofrecen y la comunidad como tal los parches para precisamente protegerse sobre las vulnerabilidades conocidas o descubiertas posterior al desarrollo de esa librería. Por tanto, evitar que nuestra aplicación sea atacada por gente externa. Sobre las auditorías de seguridad, así como tenemos monitoreo para el comportamiento de la aplicación, en algún momento veremos las partes de pruebas donde también notaremos que el manejo de métricas es relevante para lograr objetivos de análisis sobre el rendimiento de nuestra aplicación. Lo mismo sucede con la auditoría de seguridad. Reutilizar la auditoría de seguridad periódica ayuda a identificar y remediar vulnerabilidades. Involucrar a los expertos en seguridad puede proporcionar una perspectiva externa valiosa sobre la fortaleza de tu aplicación. Y de esto no hay que divorciarnos que estos expertos nos recomendarán herramientas que nos permitan hacer test a nivel de nuestro código, tanto caja negra como caja blanca, pentest, para poder verificar cuáles temas de seguridad no estamos cumpliendo o qué tan vulnerable puede ser nuestra aplicación. Y existen niveles un poco menos abstractos, pero también nosotros como desarrolladores debemos analizar en la implementación y hacer auditoría de nuestro código a través de programmer o review de código, de si estamos aplicando las mejores prácticas para que nuestro código no tenga huecos de seguridad. En fin, deberíamos tener conciencia y educarnos de forma continua sobre lo que tiene que ver con la seguridad web, que es esencial para todos los miembros del equipo. Fomentar una cultura de conciencia puede reducir significativamente el riesgo de errores humanos que comprometen la seguridad. Se refiere a crear políticas que dentro de nuestro desarrollo y en base a la compatibilidad del framework con librerías que aporten a la verificación de vulnerabilidades y al manejo de políticas, tal cual como comento, programming o code review, para evitar dejar de lado los temas de seguridad de nuestro aplicativo. Ahora bien, si nosotros hacemos la implementación de un firewall, que son barreras esenciales contra el tráfico malicioso, la implementación de firewall de aplicaciones web puede ayudar a filtrar monitoreo de tráfico, protegiendo así las aplicaciones de posibles ataques. Y aquí hemos de notar que la arquitectura también tiene que ver con, la seguridad también tiene que ver con la arquitectura. Cuando nosotros hacemos la definición de la arquitectura de nuestro software, no solo a nivel de los patrones de desarrollo, sino a nivel de
cada uno de los componentes que interactúan dentro de nuestras plataformas, de nuestra infraestructura, podemos darle espacio a elementos como un firewall para poder establecer algunas puertas de seguridad cerradas que eviten la filtración y ayuden a monitorear el tráfico para evitar vulnerabilidades en nuestra aplicación. Adicionalmente, otra de las importantísimas em, prácticas dentro de lo que es un esquema de seguridad dentro de tu aplicación es hacer copias de seguridad regular. Fíjense, por ejemplo, hace no muy poco, hace no mucho, yo creo que fue el año pasado, tuvimos un caso de una operadora que sus datos, se les secuestraron los datos. No diré el nombre de la operadora, pero fue un caso conocido. Y el tema igual también sucedió en algún momento con los datos de la cedulación que se está pidiendo que la gente vuelva a hacer cedulación por temas de secuencias en la data. Entonces, las copias de seguridad nos pueden ahorrar tiempo y dinero en lo que tiene que ver con la recuperación de información y la continuidad del negocio para evitar que gente maliciosa nos bloquee al adquirir nuestros datos o al actualizar al acceder y vulnerar nuestro software en los procesos propios del mismo para realizar actividades esos ataques que de alguna forma afectarán nuestro servicio, ¿ok? La disponibilidad de ese servicio. Entonces, entender todos estos elementos, estas mejores prácticas, ver cómo esto interactúa a nivel de conceptos generales con el framework que estamos investigando, es el alcance de la exposición 5, ¿no? Los puntos que están allí basados en esas estadísticas, en esos casos prácticos y en cómo podemos hacer y considerar estas mejores prácticas, son la pertinencia o la relevancia de esta exposición 5 que tiene que ver con la seguridad que permite desarrollar aplicaciones más robustas y confiables, elementos críticos en el desarrollo de aplicaciones web. Y esta palabra también es clave. Debemos ser críticos. Debemos ser analíticos en el momento en que reutilizamos códigos de terceros para nuestra aplicación y entender en qué punto esa implementación puede afectarnos o no dentro de este desarrollo propio y personalizado. La seguridad de los frameworks de desarrollo es vital para proteger las aplicaciones y los datos de vulnerabilidades y amenazas. Estudiar este punto es esencial por varias razones. Primero, por la protección de datos, porque debemos cumplir normas, porque existen también normas internacionales que dan garantía y validez a nivel legal de lo que se puede hacer con los datos en una aplicación web. Crear la confianza del usuario y, por supuesto, prevenir ataques y mantener la integridad del sistema. He allí la relevancia de esta exposición y cómo correlacionamos este contenido con el próximo desarrollo, el proyecto que es 2026, cómo utilizaremos esta información como base a través de ciertas pruebas de conceptos de la popularidad de librerías de seguridad, cómo utilizaremos, tener la idea general de cómo utilizaremos estos componentes, cómo nos afectarán para nuestro desarrollo. ¿Ok? Por aquí alguien pregunta. eh, las pruebas de concepto. Profe, una pregunta. ¿Cómo podría hacer la implementación para la prueba de concepto? Entiendo que a medida que la seguridad están asociadas más que nada a una lógica en backend, mientras que el framework que estamos usando son más al front o deberíamos implementar con un servidor en Express. Sí, hay como librerías, por ejemplo, de hecho, dentro de lo que es la parte, voy a cerrar aquí, que la evaluación tiene que hacer su autoevaluación. Y bueno, está ya la zona de dudas. Vamos a ver. Fíjense, dentro de lo que es la documentación de la exposición, hablamos sobre Firebase como autenticador. Entonces, a nivel de la prueba de concepto o de la investigación,
no necesariamente deberían montar un back, sino investigar cómo funciona esto dentro del framework. Ya es un punto donde podrían incluso ir viendo algunas implementaciones. Pero en líneas generales, por ejemplo, el manejo de sesión, aunque debamos tener un covalidador dentro de lo que es el servidor o el trabajo offline, esto, por ejemplo, es algo que está muy enfocado en lo que es el front. Ahora, para tener algo por detrás, ustedes podrían utilizar pruebas unitarias, pruebas de concepto, utilizando mockup o un poco, investigando un poco cómo simular un usuario dummy para poder realizar pruebas. ¿Ok? Entonces, no necesariamente necesitan toda la implementación de integración entre el back y el front con Express con Node, sino probar código de base basado en el framework que simule lo que se va a lograr dentro del proyecto. Voy a dejar de grabar para escuchar sus The opiniones. recording has stopped. ¿Queda claro hasta allí, chicos? ¿El foco? Ok, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Incluso los ejemplos prácticos podrían... Ok, listo. Entonces terminamos con lo que tiene que ver con la seguridad. Está claro lo que es la parte de las exposiciones, de la autoevaluación. Ahora, el día de hoy, la clase va 7 y 22. Ya vimos la presentación de seguridad. Nunca olviden, este es como su Biblia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los lineamientos de la exposición y los lineamientos del proyecto es la línea de ruta general sobre lo que ustedes van a lograr como objetivo dentro de la asignatura, paso a paso, como lo hemos dicho. Una de las dinámicas que estamos pendientes por revisar es que en este punto podamos identificar los técnicos del equipo en un tablero visual o o discusión sobre el desarrollo de las exposiciones y las pruebas de conceptos hasta el momento. Hay que considerar metas, fechas entregables, factibilidad y definición de requisitos. Recordemos entonces que en las exposiciones hemos pasado por 5 puntos importantes. A nivel de las exposiciones, hemos pasado por generalidades, front-end, hardware, integración y vamos a seguridad. Nos falta un tópico nada más, ¿verdad? Hemos hecho la autoevaluación. Que a nivel de la revisión de lo que viene como proyecto, también hemos definido el framework que están investigando, que son Angular, React y Vue, 6 personas o integrantes, y que han estado tocando que van a tener un módulo de seguridad donde se requiere utilizar a lo que vieron en la exposición número 2 asociado a frontend, que es el manejo de idiomas. Y en este van a hacer un registro de un usuario que tiene que ver con la exposición número 5 con los parámetros mínimos de un alias, un email, un nombre del usuario y validaciones para el registro de datos. Esta sería la implementación completa. También dentro del alcance de lo que vieron dentro del gráfico de la exposición, aunque nadie presentó gráficos realmente, una de las cosas que se pide es que el administrador debe tener alguna estadística asociada a las visitas o los top de visitas por usuario. También hablamos de, cuando vimos la exposición de hardware, integraciones con impresora o con componentes, la posibilidad de enviar este gráfico o algún reporte a un PDF. Después puliremos los requisitos basados en profundizar este alcance. Y también para ambos perfiles necesitamos iniciar sesión y hacer aplicaciones, mantener la disponibilidad del software, que es la exposición número 6 a pesar de que estemos offline. Y con esto trabajaremos con Soccer, con Work, con... ay, se me fue el nombre, sorry. Con Caché, con WebSoccer, digamos, con algunas herramientas que tenemos que investigar para poder mantener
una operación mínima del sistema. Aunque en líneas generales, los sistemas cuando trabajan con un server pueden tener información a nivel del browser y se maneja mucho lo que es en este momento no podemos atenderlo, pero hay información mínima que podríamos mostrar al usuario. ¿Ok? Luego tenemos el módulo de negocio, que hay una lista más abajo de 7 ítems. Algunos por ahí ya habían nombrado que se iban por una línea específica, donde deben tener un group, que es un una lista, un read, and, and a day, listado y en individual. Y bueno, el contáctenos, que también lo vimos en las generalidades y lo vimos en la integración con terceros, que es el manejo de Mate2 también, aunque hay que recalcar que existen formas del manejo donde abrimos un browser local abrimos el software que está instalado en la capa, en la máquina para hacer un Mail2, pero también podríamos tener implementaciones internas donde si necesitamos un servidor SMTP, que con una configuración que podemos tener en base de datos en archivos de configuración, enviamos el correo desde el aplicativo, no con la interacción del cliente. Ahí hay que tener un entendimiento de la diferencia entre un requisito y otro. Además tenemos el tema de las redes sociales, donde en contactarnos, una de las cosas que se pide es que mostrar, al integrarnos con alguna de las redes sociales, y bueno, que vamos a utilizar StoryPoint, vamos a apoyarnos en Wireframe, vamos a utilizar Scrum, vamos a generar diagramas necesarios que ya hemos generado algunos de alto nivel. A nivel técnico vamos a cumplir con lo que son las políticas, que fue uno de los el primero de las políticas como tal. Con IntelliJ vamos a trabajar un poco con Sonar, el manejo de backlog en Jira. Digamos, vamos a tener un alcance amplio, y de las opciones de negocio había hablado aquí de un sistema de historias odontológicos, de compras y proveedores, de costos de producto, de facturación y de análisis de ganancias, de plataforma web para gestión de publicidad de negocios, sistema de gestión de impuestos y cualquier otra área que el equipo convenga que sea su foco de negocio, y que, bueno, que podamos implementar estos temas que en general son comunes, ¿no? La seguridad, el contáctenos, son temas que en líneas generales son temas comunes de un aplicativo, y la que personalización la estaríamos haciendo en este módulo. En ese sentido, a ver, en este punto, se han sentado los equipos para entender cuál será su área de negocio particular. Ya tenemos a 2 semanas de terminar clase. El área por equipo, 7:28. Revisando el resumen, habían leído el documento de las pautas de los proyectos, aunque sea un paso adelante. Vamos viviendo el día a día. Equipo A, algún representante del equipo A. Aló, aló. Valeria, siempre la nombro porque es la primera. Jesús, Samuel, Jonathan, Sofía, Erimar. Jonathan se encuentra por allí, ¿verdad? Aquí está, el del medio. Han hablado ya han refrescado el tema del área de negocio. Jonathan, que van a tocar en su proyecto, por aquí escribieron, ok. Sí, ajá, y ya tienen una en particular decidida, seleccionada, las opciones, o van a hablar de un tema libre. Aló, otra persona del grupo, Jonathan dice que sí, vamos a ver. Elimar, que acaba de entrar. Hola, Elimar. Vamos a ver, dice, en Hola, profe, particular, no, disculpe, me acabo de conectar. no, discutiendo a la universidad. Ok, eso ya me lo habían comentado. Y ahí lo que decía es que teníamos que tener cuidado,
de no pisarnos la cola con un producto que ya resolviera temas. Ok, la plataforma hacia la universidad. ¿Y qué tema técnico ven allí en este punto que pueda, de lo que han investigado, que pueda ser un riesgo? Otra persona del grupo, a ver, ¿lo han correlacionado? El contenido del proyecto versus las exposiciones. Voy a dar 5 minutos de este espacio, que es la actividad del día de hoy, para luego empezar la clase de servicio de red. Aló, aló. Mm, Jesús. Valeria. Aló, aló. Valeria. Creo que no hemos visto todavía esa parte, porque el de nosotros va dirigido como para cada estudiante de la universidad. Entonces creo que todavía no hemos visto que podría ser un riesgo ahí. Nosotros vamos a trabajar con sesiones por ahora. Ok. Y en el caso del equipo del equipo B, ya tenemos definido cuál va a ser el área de negocio, se leyeron el documento del alcance. Aquí en el equipo B tengo a Lozano, María Paula, a Pebelin, a David, a Miguel, a César y a Carlos. Miguel es el que siempre participa. David no está, o sí está, está Diego. Pebelin, tampoco la veo. A ver, el equipo B es el que menos generalmente viene. Bueno, que María Paula es constante generalmente. Carlos estaba y se cayó. ¿Quién está del equipo B? César. También estaba y se cayó. Bueno, Miguel Ángel, que es el que más o menos siempre está ahí activo. Ajá, cuéntenos, Miguel. Ya tienen el tema, han hablado sobre algún riesgo de lo que han investigado en las exposiciones sobre ese tema o relacionado. Ok, ok. ¿Qué podría ser un riesgo? A ver, ¿quién entiende qué significa ser un riesgo dentro de un software cuando estamos en fase de investigación? Por ejemplo, un riesgo, yo creo que lo habíamos comentado antes de que, si por ejemplo ustedes les están pidiendo un gráfico y, y en ese gráfico todo el contenido que da la plataforma es pago y ustedes no tienen una tarjeta para hacerse pago, para adquirir esos mapas, por decir algo, por decir un ejemplo práctico, eso es un riesgo, ¿no? Riesgo se refiere a cualquier cosa que de lo que yo ya sé de mi framework pueda ser un impedimento para lograr el objetivo de mi requisito. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? El equipo C, ¿algún riesgo? ¿Ya tienen el tema en cuestión de las exposiciones que hemos estado viendo? ¿Un riesgo detectado dentro del área de negocio que he seleccionado? Aquí tengo tengo a Diego, que también es de los que participa, Daniela, que es de las que menos viene, Maximiliano, aquí tengo a Maximiliano que también siempre está a su conexión, Javier, este equipo a medias está aquí, Juan Alfredo, porque a Maximiliano, a Diego ya lo conozco un poco más. A ver, dice por acá, Maximiliano, que tengo un Jonathan también, parte de seguridad, tenga una buena implementación para proteger los datos académicos, estudiantes, exacto. Eso puede ser un riesgo si las librerías que veo, que he investigado, no me dan todas las características que necesito para proteger esos datos. Entonces, convierte en riesgo cuando en investigación el resultado no me logra cumplir con la necesidad que tengo. Por aquí dice el Maximiliano, hemos leído y hablado pero aún no acordamos el área como tal. En las propuestas del grupo era algo relacionado también con la universidad, pero aún no es seguro. Ok. Y a nivel de riesgo, el hecho de que no hayan definido un alcance o un contenido
cuando ya está por cerrar la investigación, puede ser también un riesgo, ¿ok? Es importante que se sienten a conversarlo. Esta es mi tercera llamada de equipo para seleccionar. A diferencia de ATI 1, donde ustedes tenían tal vez una madurez profesional, que la idea era, bueno, hazme este desarrollo y que generalmente va a ser así cuando entren como junior a ciertas organizaciones. En este caso, la idea es que ustedes puedan primero armar equipo. El que no tengan esas sesiones de conversación de equipo también podría ser un riesgo. Que no tengan clara la definición de cuál es el negocio que van a montar o el área de negocio podría ser un riesgo. Y la idea es que ustedes sean em, autónomos en la definición del requisito precisamente para fortalecer las competencias que tienen que ver con esa independencia, esas iniciativas propias, la creatividad de manejar un área de negocio diferente, ¿ok? Por eso es que es abierto. Además que generalmente cuando le damos abrimos esa puerta a la creatividad de los desarrolladores, pueden salir cosas bien interesantes. ¿Ok? Entonces la idea es que evalúen bien esto. Un riesgo precisamente es ya no tener al menos un contexto de hacia dónde van. Entonces es importante que a 2 semanas de terminar, sobre todo porque es probable que necesiten tener reuniones en las fechas de diciembre, van a tener 3 semanas ahí break para poder empezar a entender el área de negocio, aunque la primera tarea que vamos a hacer cuando nos incorporemos es precisamente enfocarnos en el área de negocio y confirmar esa área. Ese día, el día 18 de enero, ya debemos tener el área de negocio definida. ¿Ok? ¿Queda claro esto para acá? Porque ahí vamos a empezar a hablar ya de requisitos y cerrar esos requisitos. ¿Sí? ¿Todos ok con esto? Manito arriba. Ok, ok. Todos claros. Comunicación, chicos. Ahí es importante que alguien tome el liderazgo eh, y se comuniquen y se reúnan y tomen negocien. También hemos visto los temas de negociación para ya escoger un punto. Y nos quedan 2 semanas. Ideal tenerlo ya como era un poco la dinámica del día de hoy. Porque fíjense, aparte de tener claro los riesgos, considerar metas que la acabamos de leer en general, la fecha, los entregables, la factibilidad y la definición de requisitos en general. Por ejemplo, cuando tenemos claros los requisitos, eso es un riesgo. Cuando las fechas son muy cortas, eso es un riesgo. Cuando los entregables no tenemos claridad de cuál es el alcance, eso es un riesgo. Cuando es algo no factible, porque la técnica de la investigación de no tiene las herramientas. Por ejemplo, si escogiéramos un framework tipo solo y que nos maneja template, pero no nos maneja lógica de negocio de seguridad, eso es un riesgo. Entonces hay que investigar sobre otros componentes. Esos son todos los riesgos que podemos dar, no todos. Una cantidad mínima de los riesgos que podemos presentarse, se pueden presentar en un contenido de un desarrollo web. O sea, hay que estar sumamente atento al respecto para poder cerrar esa brecha y tener, no es que no va a existir nunca riesgo, es que tenemos que tener la previsión para resolverlo. Y eso sucede con comunicación de equipo, con un plan B, digamos, con opciones de investigación que forma parte de lo que tenemos que investigar dentro de la fase 1, ir familiarizándonos, haciendo esas pruebas de concepto el, con el framework para adelantarnos a la implementación y entender cuál es la factibilidad en base al alcance, a la línea general de lo que vamos a presentar, definir requisitos y certificar que podemos lograr la meta en el tiempo que nos queda. Que recordemos que ya para proyecto, al empezar eh, en enero 8, tenemos febrero 8 primer mes, marzo 8
ya tenemos 2 meses, por eso el alcance va a ser negociable, porque el foco además va a ser la parte de integración continua y la implementación de las pruebas de diferentes tipos. Pero sí deberíamos tener claridad para tener un backlog completo que luego podamos establecer como siguiente fase, como siguiente MVP. MVP se refiere a entregables que generen valor al producto. ¿Ok? Vamos entonces ya con la clase del día de hoy, luego de hacer estas aclaratorias. Hay representantes de todos los equipos aquí, así que ahí les pido comunicación y vamos a empezar con la siguiente parte de la clase. Ya esto lo vimos. Ya están disponibles las clases, también lo vimos. Voy a cerrar esto y ya vamos a estar en la clase del día de hoy. 7:40, tenemos 40 minutos. Hay alguna gente que está retrasadita con las entregas de los retos. Yo también levanto la bandera para que por fin vayan sus. Vuelvo y repito, yo voy a aceptar entregas tardías, no tengo ningún problema con ello. Importante que entre más rápido, porque si hay consideraciones de la segunda semana a nivel de los entregables. ¿Por qué? Porque en la práctica eso sucede. ¿Cómo están? El reto que era más complejo. Todos están en línea con el reto 10. ¿Alguien que tenga alguna alerta al respecto de los laboratorios? Profe, yo le quería preguntar algo sobre eso. Adelante. No pude utilizar ni Azure ni porque me pide la tarjeta para poder registrarme e intentaba registrarme como estudiante, pero siempre decía que no podía completar la verificación académica, entonces no he podido realizar esa parte. Toda la parte que es opcional, no la pude realizar. Bueno, es que precisamente por eso era opcional. Porque sabía que no todos no les iban a poder llegar, los que tenían acceso a un tipo empresarial que sí pueden hacerlo, chévere, lo que es opcional, y ahí es como parte de las conclusiones del to-do, lo colocamos y ese es el alcance de la práctica. Ok. Y en cuanto al PDF, justamente las tres, AWS, Google Cloud y Azure, necesitan tarjeta de crédito para entrar. Entonces en el PDF lo que puse fue como investigaciones, porque no pude poner como mi experiencia como con una cuenta. Entonces puse como la experiencia viendo la página, lo que pude ver y más o menos investigando de cada una. Listo, aquí en la vez pasada hicimos un ejercicio. Cuando yo hablaba de la experiencia en ese reto, hablamos de la experiencia tipo usuario de la página web de cada una de las nubes, ¿no? Y ese acceso no es pago. ¿Por qué? Porque ahí les muestran una lista de opciones de proveedor de los servicios que ofrecen. De hecho, creo que hice un ejemplo práctico en la clase anterior. Entonces traten de navegar, ¿no? En la parte paga, no usando el aplicativo, sino leyendo un poco de qué va, que como dicen, pueden ser tanto por investigación, pero la nota es que lo hagan desde la experiencia usando la página que ellos proveen. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, que Azure es mucho más compleja, tiene un montón de opciones que te ponen a navegar como en varios bloques, mientras que a veces lo centraliza como en un catálogo. Hay algunas aplicaciones, algunas nubes que incluso te dan el catálogo, te permiten bajar el catálogo de opciones de servicios que provee. Y recuerden que la idea es poder categorizarlos. Cuando vimos infraestructura servicios, cuando vimos platform servicios, cuando vimos servicios de servicio, que ustedes puedan identificar con los títulos o la promoción que ellos hacen, porque eso sí es abierto dentro de las páginas, de qué servicios podrían, según esa categoría, ustedes utilizar. Porque esa es una parte como de publicidad, por decirlo de alguna manera. O sea, ellos ofrecen, por ejemplo, estoy segura que la calculadora de Amazon, eso no ha cambiado, te puede permitir hacer el cálculo de si necesito 5 máquinas donde voy a utilizar un servidor de tantos gigas y de tanto de memoria. Y la calculadora es una de las opciones abiertas, porque es precisamente lo que te permite definir presupuestos para propuestas de negocio. He utilizado ese servicio varias veces por eso, porque uno
cuando te mandan a montar un proyecto, lo que es una propuesta, te mandan a, mira, ¿cuánto le vamos a poner de presupuesto a eso? Eso es seguro que pueden entrarle. Entonces traten de revisarlo y bueno, igual yo voy a revisar bien el alcance de lo que coloquen, una lista, la lista de servicios que ofrecen y que si les parece más cómoda en uso de las tres, el Azure, el Google CP o el Amazon. Ese es el objetivo como tal. Si se comprende, digamos, no es el uso como tal del servicio, es revisar el catálogo de los servicios que ofrece. Está bien, profe, gracias. Vale, vale. Y además correlacionarlo con que esto podría utilizarlo yo en algún momento para mi proyecto. Por ejemplo, hay una parte que han implementado nueva, que esta sí no la he visto mucho, que están ofreciendo servicios de análisis de Big Data a través de inteligencia artificial. Esa suena interesante. Y en el catálogo lo van a ver. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con la clase como tal. ¿Alguien más? Por aquí Diego también escribía, tampoco puedo hacer la de SI porque está bastante diferente a lo que decía el PDF. Integración continua. Ajá. Eh, Y esa parte no estaba como opcional, Diego, dentro del PDF. Déjenme revisar, vamos a revisar. A ver, a ver, a ver. No, PDF, laboratorio. Para, papá. Pero eso era con Git, ¿no? La parte de integración continua de este laboratorio es con Git, no con una nube. Nuestro portal, aquí está el opcional, que es cosas que no puedo lograr. Era requerida, pero ese ya no funciona automático. Ahora hay que seleccionar el servicio específico. ¿En dónde? En GitLab. Ok. Hay un cambio allí en autorizar, contraseña el servicio específico. Si montan el jam, no les está funcionando esto, ¿quieres decir? El paso a paso. No le funciona. Ok, vamos en GitHub. ¿Investigaron cuál es qué error da? Diego, Bueno, profe, yo lo hice ayer y yo no tuve ningún problema con la integración continua. O sea, el punto YML me dan dos errores iniciales que usted los explica después, que es el tema del permiso del Gradle y creo que algo con la versión de Java. Pero después de arreglar esos dos errores, daba OK el GitHub en las actions. Exactly. Ok. ¿Alguien más que haya tenido problemas como Diego en lo que es el uso de GitHub y anterior a Maven? Ok. Bueno, de hecho hay unas partes de tip, Diego, donde están como, porque yo también pasé por allí, pues, que me da un error y luego entonces lo resolvimos. De hecho hay una parte como dice problemas frecuentes, algo por el estilo. El resto sí lo logró, digamos, el resto sí tuvo problemas con, aparte de la resolución de eso, alguien más. Si quieres lo vemos después de clase, Diego, o con ese tip que acaba de dar Valeria, capaz y ya. Perfecto. Creo que el problema que hice es el anterior a Maven. Ok, y además aquí queda que la idea es perfecto, Diego. Porque aquí la idea también era entender un poco la diferencia entre lo que era el uso de Maven como compilador, como empaquetador y de Gray como empaquetador también, ¿no? Que les decía que tienen características muy similares. Pero la parte de GitHub no debería dar problemas en este laboratorio. La parte que dice opcional, sí, digamos, es la idea, pero igual la idea es que ustedes trataran de hacerlo y vieran las imágenes de cómo se hace aunque no le llegaran. Por eso está muy opcional, ¿ok? Era para que tuviéramos el entendimiento de todas las... Esto, por ejemplo, está asociado con lo que acabamos de ver. Esto es un bloqueo dentro de mi evolución de mi software. Esto es un riesgo porque no puedo hacer el desarrollo del API conectándome con el servicio de Azure. Entonces, era un poco también esa experiencia. ¿Me explico? A veces esto no se les va a olvidar más nunca en la vida de que hay cosas que no pueden hacer de manera abierta.
Y bueno, y por eso estaba opcional, pues, como que para que tampoco se pelearan tanto con esto y se los había comentado en la clase, en la explicación, pues. Copiar entonces, 8:50 me quedan 40 minutos, pero esta clase es súper corta. Y además ya hemos estado un poco familiarizados con esto, ¿ok? Si hay alguien digamos, ahí creo que algunos sí lo lograron, entonces, bueno, ahí me van contactando y si no, nos quedamos aquí para revisarlo, ¿ok? Si alguien necesita que le dé soporte a nivel de lo que viene del laboratorio, que si hay algún bloqueo o algo que no se entiende en el laboratorio, aquí me quedo con ustedes y lo vemos, ¿ok? Vamos entonces a ver lo que es la parte de aplicaciones de tecnología o APIs, ¿no? APIs, redes, servicios y APIs. Hemos hablado un poco también de arquitectura. Hemos hablado de arquitectura y un poco del entendimiento de la diferencia entre lo que es una arquitectura red versus lo que es red como tal, principios red, métodos HTTP, que son servicios red, seguridad de servicios red, formato de datos, despliegue de servicio, que es un API REST, versionando un API REST, pruebas de API, manejo de errores y pruebas de API, documentación de API. Que vale acotar que también en lo que vimos de arquitectura no, nos quedó claro o tratamos de mencionar el hecho de que muchos se sirven de este tipo de protocolo hoy en día. Antes estaba web service, pero los servicios red han tomado mucho lugar dentro de lo que es el desarrollo de la parte web, porque además pueden ser útiles para microservicios o incluso para aplicaciones monolitas o previas, digamos, aplicaciones con arquitecturas complejas. Entonces, API Red se está utilizando bastante en el mercado y puede adaptarse a diferentes arquitecturas. ¿Ok? Aquí estoy grabando, ¿verdad? Sí. Ahí está, creo que no grabé. Sí, record this complete. This Ok, meeting sí. is being recorded. ¿No? Sorry, a ver, vamos a ver el día de hoy, lo que es la parte de red servicios con este contenido. Y bueno, ¿qué es un REST? REST es un estilo arquitectónico. Recuerden que vimos tipos de arquitectura, estilos de arquitectura. em, hay como un diferenciador, ¿no? Y patrones de arquitectura, ¿no? Y que cada uno de ellos era algo como diferente. El estilo REST se define como un diseño en sistemas distribuidos que utiliza HTTP y URI, URLs, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la reserva de un vuelo y que sigue los principios de REST para interactuar con diferentes servicios, lo que son los principios de arquitectura. No es común referirse a RESTful en este contexto porque REST se refiere a un conjunto de principios arquitectónicos generales. No obstante, podríamos decir que una arquitectura, un sistema RESTful sí sigue esos principios, pero esto es menos específico que referirse a un API, que es algo mucho más particular. Por ejemplo, nuestra arquitectura sigue los principios REST para asegurar la escalabilidad y la eficiencia. Mientras que un RESTful es un adjetivo que califica servicios web y APIs que implementan los principios de red de manera adecuada, es decir, uno contiene al otro. Se usan principalmente en los contextos de servicios red y APIs red para indicar conformidad con el principio. Como dice aquí, es un estilo arquitectónico, HTTP, y se basa en esos principios de sincronización y escala, lo que convierte en una opción muy popular para construir APIs a estos REST que acabamos de definir. Ahora bien, ¿cuáles son esos principios red? Incluye la identificación de recursos a través de URL, el uso de HTTP como GET, POST, PUT y DELETE, y las statelessness, que se aseguran que cada solicitud sea independiente, que son los estados, ¿verdad? Los métodos HTTP son fundamentales en red. El GET utiliza para recuperar datos, el POST para crear un nuevo recurso, el PUT para actualizar y el DELETE para eliminar, el cual es crucial para usar estos métodos correctamente, mantener la semántica. Además que también debemos saber como reglas generales cuándo utilizar un GET, cuándo debemos utilizar un POST y cuándo debemos utilizar un PUT. Recuerden que podríamos exponer datos a través de un URL y por eso debemos ser cuidadosos dentro de el uso de esos métodos HTTP fundamentales en red. Ahora, ¿qué son esos servicios red?
Son fundamentales en la arquitectura web moderna porque permiten esa comunicación a través de HTTP. Un RESTful Web Service son servicios que implementan em, la representación State Transfer, los estados, y que permiten la comunicación en sistemas que utilizan el protocolo HTTP y también el HTTPS, evidentemente, ¿no? Estos servicios se adhieren a un conjunto de restricciones y prácticas que facilitan la interacción. Ni un API REST ni un RESTful Web Service son arquitecturas en sí mismas, eso hay que tenerlo bien claro. Ambos son más bien estilos de arquitectura, diseños arquitectónicos que se utilizan para desarrollar aplicaciones y servicios web. La arquitectura, recordemos, es la estructura general de un sistema definido como los componentes, que definen cómo los componentes interactúan entre sí. Por ejemplo, microservicios, monolítica, arquitectura orientada a servicios. El SOA estilo de arquitectura son más bien directrices, principios que definen cómo construir y organizar los componentes y la iteración dentro de una arquitectura. En este caso, el REST es un ejemplo de eso. Entonces, en resumen, el REST y los servicios web RESTful son estilos arquitectónicos utilizados dentro de diversas arquitecturas de software, mientras que el servicio REST, el RESTful Web Service, se refiere a la implementación específica de un servicio web que sigue los principios REST. Estos servicios son conocidos como REST Web Service porque adhieren las restricciones y las prácticas definidas por la arquitectura REST, que se escribe REST. Por ejemplo, hemos desarrollado un servicio RESTful para gestionar la operación del CRUD de nuestra base de datos del cliente. Entonces, ese servicio web nos va a permitir hacer get, post, put con un ID, hacer el delete de ese user. Mientras que un servicio web que permite la comunicación entre diferentes aplicaciones o sistemas a través de la red, generalmente utilizando protocolos estándares como el HTTP, puede incluir varios como el SOAP, que es un Simplet Object Access Protocol, o el REST, que es la representación State Transfer, o el Service REST, que es el RESTful Web Service, que es un tipo de web service que sigue los principios de la arquitectura REST y que también utiliza los estándares GET, POST, PUT, DELETE para interactuar con los URLs. Y en general se utilizan formatos como JSON o XML. El JSON más ligero, más actual, más frecuente en la actualidad, pero que XML, que aunque sea un poco más pesadito, se utiliza todavía o se mantiene para muchas aplicaciones legacy, por tanto deberíamos entender cómo funciona. Todos los servicios red son web service, pero no todos los web service son servicios red. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia de que uno contiene al otro. Ahora, sobre la privacidad del RESTful Web Service, la privacidad implica asegurar que los datos y la comunicación entre los clientes y el servidor estén protegidos y sean accesibles para las partes autorizadas. ¿Qué debemos considerar siempre? Y lo estábamos hablando un poquito dentro de lo que es el alcance de la exposición. Debemos considerar la autenticación, la verificación de la identidad del usuario, la aplicación, el cómo nosotros accedemos al servicio dentro de la aplicación. Por ejemplo, utilizar token JWT, que es un JSON Web Token, o servicios de OAuth de autorización. Simplemente implementar medidas de seguridad previene accesos no autorizados y protege datos. También deberíamos utilizar HTTPS para cifrar la comunicación entre el cliente y el servidor y proteger los datos y del tránsito de las intersecciones y ataques intermediarios. Y ahí hablamos también que la S a nivel de certificados, tanto One Way como doble vía, dependiendo de las necesidades de nuestro producto. Cifrado de datos de reposo que asegura los datos de almacenamiento de servidores y base de datos y que estos datos estén cifrados a nivel de la base de datos. Un control de acceso basado en los roles y por eso es que les decía que el módulo de seguridad que tienen definido como línea general dentro de su proyecto es algo común porque siempre van a encontrar la implementación de políticas que definen los recursos según los roles del usuario, además de las políticas de privacidad para definir la comunicación de forma clara
y explicar cómo se recopilan y utilizan y se proceden los datos. Evidentemente, y como parte de la investigación de la exposición 5 y como parte de lo que tiene que ver con la seguridad de red, también es necesario hacer registro de auditoría, mantener los registros de acceso y actividades que identifican y responden a posibles violaciones de seguridad. Eso implica monitoreo y alerta constante, desde que puedes ver un dashboard, herramientas de monitoreo para detectar y responder a actividades sospechosas y no autorizadas a través de este acceso y para ello utilizan mucho la colorología, colores rojos porque hay un pico de accesos o entre otras cosas, pero también herramientas de alertas que pueden llegarnos mensajes a nuestros email o a nuestros correos o a nuestro celular, SMS, ahora incluso con servicios de API que nos mandan información a un WhatsApp, a un número de teléfono, para estar atentos a que no se estén rompiendo ninguna medida de seguridad. Sobre los formatos de datos, como comenté, se utilizan JSON o XML para intercambiar esos datos. JSON es preferido por su ligereza y facilidad de uso en aplicaciones web modernas, facilitando la integración con tecnología JavaScript. Los recursos que representan comúnmente los formatos que se representan comúnmente con JSON o XML, donde deben tener interfaz uniforme, utilizan métodos HTTP estándares como el GET, el POT, el PUT, el DELETE para interactuar con los recursos, identifican los recursos a través de una URL única. Cada solicitud del servidor debe contener toda la información necesaria para entender y procesar la solicitud sin el estado. Debe ser cachable. Los servicios red tienen como características que la respuesta puede ser almacenada en el caché para mejorar el rendimiento. Y además debe tener la capacidad de extensión y modificación de recursos, lo que el cliente puede interactuar como recurso de una manera que es predecible y estándar y cumpliendo con los principios redes. Sobre el despliegue del servicio. Ok. Los servicios red deben ser planificados cuidadosamente, consideraciones como la escalabilidad, la monitorización, el mantenimiento. Las dependencias son esenciales para asegurar que los servicios funcionen correctamente en producción y puedan adaptarse a la demanda, además de las permisologías y los accesos a nivel del servidor cuando estemos haciendo nuestros desarrollos. ¿Y qué es un API REST? Ya es una implementación más abajo, ¿verdad? Un API, interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de reglas que permiten interacción entre software. Facilita la integración de diferentes servicios y aplicaciones, haciéndolo un desarrollo eficiente y rápido. Un API es una especificación que tiene restricciones y prácticas que se pueden usar para crear servicios web. Se basan, como hemos dicho, en el GET, en el POST, en el PUT, en el DELETE. Y pueden usarse en cualquier servicio que siga los principios red, no necesariamente un servicio web. El API red define los endpoints, que es como se conocen popularmente, el endpoint que hace cierta acción en particular, y métodos HTTP que pueden ser específicos y pueden utilizarse para interactuar con los servidores web. Por ejemplo, un API de GitHub que proporciona varios endpoints para gestionar el repositorio, los issues, los pull requests, y de hecho nos los provee, algunas de estos API nos los provee como tal el servicio de GitHub. Pueden usar métodos como el get, el post, el put, el delete, que son APIs, que esos APIs RESTful API describen la interfaz y las reglas expuestas por el servicio web para que otro sistema pueda interactuar con él de manera consciente y predecible. Un API que sigue los principios de red es llamada desde un RESTful API. Y como un ejemplo, API REST que hemos diseñado, la API REST que diseñamos para manipular que permite a los desarrolladores acceder y manipular los datos de un inventario a través de un endpoint bien definido. Y ahí entonces tienes cuál es, en base al estándar HTTP, que puede ser get, post, put, delete, le mandas cierta información de parámetros y a través de una instrucción, que es un URL, que es ese API REST, un endpoint, podríamos interactuar para ejecutar esa acción. Estas también son principales candidatos para generar pruebas utilizando cosas como SOAD UI, como JMeter, como
Swagger, porque esta es como la implementación más abajo de ejecución de una programación de aplicaciones. Entonces son principales candidatos para ser testeados. El versionamiento de API, fundamental, es una práctica esencial para mantener la compatibilidad a largo plazo. Se puede implementar los URLs o en los headers y esto permite realizar cambios sin afectar a los clientes existentes que dependen de la versión anterior. Y eso se ve a nivel de el URL. Generalmente se tiene como el servicio, raya inversa, B01, B02 y ahí se va moviendo. Sobre las pruebas de API, son esenciales para garantizar el funcionamiento correcto. Herramientas como Postman permiten realizar pruebas automáticas y manuales, asegurando que el API cumpla con los requisitos de funcionalidad y rendimiento. Incluso tú puedes simular a nivel de las pruebas un hilo, n hilos, y es importante porque eso también nos da el rendimiento de un API desde un inicio. Si ustedes quieren hacer un borrado en lote y lo hacen con el ID de cada uno de los elementos, hay unos alumnos, tienen un API que borra a los alumnos mandando el ID y hacen una prueba dentro de Postman, de Swagger, de Soadui o de Yemeter y con un solo registro se tarda un montón de tiempo. Evidentemente, si hago ese mismo tratamiento con una lista de requests utilizando alguna de estas herramientas como Yemeter, una lista, un archivo donde mando varios ID, ustedes pueden tener una estimación de qué tan exponencial es el procesamiento o funcionamiento de ese API de borrado. Es decir, por eso no solo evalúa funcionalidad en individual, sino el rendimiento de ellos, ¿ok? Basado en las pruebas. Por supuesto que también deben tener su caso alterno, el manejo de errores es vital para la buena experiencia del usuario, utilizar códigos de estado HTTP apropiados y proporcionar mensajes claros que deben ser capturados a nivel de la interfaz para tanto ayudar a los desarrolladores y los logs también forman parte de eso, para resolver problemas rápidamente y darle información al usuario de qué está sucediendo, aunque sea una página de consulta a su administrador. La documentación es clave para el éxito de cualquier API. Herramientas como Swagger, OpenAPI permiten crear documentación interactiva que facilita a los desarrolladores entender y utilizar APIs de forma efectiva. Swagger nos permite probar de manera individual, pero también es como muy similar a lo que es un Java Doc. Ustedes documentan a través de unos keys, unos arroba algo, y el Swagger les va a permitir levantar un servicio donde está la documentación de entrada-salida de esos API, evidentemente, para el uso tanto de los programadores incorporados dentro del proyecto para ustedes en forma individual como para el equipo de QA que puede hacer pruebas basado en esa documentación entrada-salida, de lo que es permitido y lo que no es permitido. Entonces, la documentación en el código, evitando documentación extensa, como lo dice Scrum, que no genera valor al producto, es una de las tendencias del mercado y debemos utilizar y entender cómo funcionan en estas otras herramientas. Y API RESTful no escapa de ello. Podemos utilizar integrándolas en estas herramientas esa documentación como programador que luego es reutilizada por el resto del equipo. Ahora bien, las diferencias en la práctica y en términos prácticos no hay diferencia en cómo se realiza un llamado desde el cliente Angular, por ejemplo, o un servicio de red desde un API RESTful, ya que ambos siguen el mismo principio de método HTTP. La diferencia radica en el contexto y el enfoque. Mientras un servicio RESTful se refiere a la implementación de servicios que siguen los principios de red y está accesible a través del web, un API REST se refiere a la interfaz que define cómo la aplicación debe interactuar con los recursos del servicio. En la práctica, el código del cliente que realiza la solicitud HTTP a estos servicios será el mismo, ya que está diseñado para interactuar como un API que sigue los principios de red. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo con Angular, donde tengo un componente con un URL particular y hago una tarea, hago un constructor, defino el servicio como tal del localhost en este puerto y envío, controlo la suscripción donde mando una data y capturo un error para luego agregar un task. Y nótese que aquí tengo el llamado del API en URL de una manera similar y la diferencia es que el componente
Tenemos también aquí los componentes, el HTML y el CSS. Tenemos también aquí una import de lo que es las librerías de Angular desde aquí. Y este llama a subscriber y este llama a neon init y este llama ejecuta add task. ¿Ok? Entonces, un task, haces un push de la data, que además también recibe parámetros similares donde creas una nueva tarea, donde le pasas en formato muy parecido a JSON, label, dos puntos valor, label, dos puntos valor y el start. ¿Ok? Entonces, el llamado es muy similar, pero el contexto me hace la diferenciación entre lo que es una implementación del servicio y lo que se refiere a la aplicación que interactúa en ese servicio. ¿Ok? Y es uno de los métodos más populares. Van a encontrar muchos API REST para comunicarse. ¿Cuál es la diferencia entonces a nivel de estructura? Definición, el REST es un estilo arquitectónico, mientras un RESTful Service es un servicio web que implementa los principios REST. Un API RESTful es la interfaz que permite la comunicación entre aplicaciones siguiendo los principios REST. El foco principal, los principios y directrices para la arquitectura del sistema. Este es mi edificio, mi arquitectura general. El RESTful Web Servicio implementa la especificación de servicios web utilizando REST. Y el API RESTful, la definición y la exposición del endpoint para la interacción. Este es como, si lo vemos de alguna forma, este es como la librería, este es como mi función como tal, y este es el estándar que estoy siguiendo para montar mi librería, para verlo desde una manera más abstracta y con un comparativo de conceptos generales. El component clave en REST es el stateless, el caché, la interfaz, el cliente servidor, las capas, mientras que en RESTful el endpoint, el método get, put y delete. Y aquí, igual, de la misma manera, el API REST tiene un endpoint donde se utiliza el formato de datos JSON, XML y versionado. Un ejemplo, el uso de HTTP, URI y formato estándar JSON XML, mientras que en el web service, un servicio que gestiona el recurso como usuario, y el API REST es la definición del endpoint user producto. Esta es la implementación. Los usos comunes para el diseño de sistemas distribuidos, como les dije, pueden ser reutilizados por otro tipo de arquitectura, como de microservicios, eh, un servicio web service, creación de servicios para aplicaciones como móviles y API pública, mientras que el API RESTful hace la interacción de esta aplicación, este es el que se testea, el que es probado, la integración del servicio, el consumo de datos de terceros. La relación concepto general y principio, aplicación de prácticas de principio, interfaz basada en principios REST. El objetivo proporciona la guía para que ustedes puedan desarrollar de manera escalable y eficiente, mientras que el web service ofrece los servicios que cumplen con las operaciones CRUD y más. ¿Ok? Este es mi estándar de desarrollo, mientras que este que está aquí es la implementación que facilita la iteración y la integración entre diferentes aplicaciones de manera consistente y eficaz. Pueden además tener API, redes de diferente naturaleza, de diferente tipo. A ver, alguien por aquí preguntó algo. Pruebas de estrés de un servidor también la podemos hacer a través de Postman. Postman se utiliza más que todo para pruebas funcionales, pero ustedes pueden emular varios hilos. Realmente para hacer pruebas de API de tipo red, lo más recomendable es un JMeter, ¿ok? Más que Postman, porque Postman es más para pruebas funcionales, aunque pueden emular varios hilos. Es muy manual, pues, es muy manual hacerlo desde Postman. ¿Responde la pregunta? Pero bueno, también depende un poco de si tu escenario es que tu pruebas de estrés es 50 hilos, con Postman lo podrías resolver. Pero si tu función escenario es crear dinámicamente archivos para hacer un borrado del lote, por ejemplo, que dimos, y son 1000 usuarios o 500 usuarios, o lo que quieres es estresar que recordemos, están las pruebas de rendimiento y las pruebas de estrés. Las de estrés tratan de encontrar mi techo dentro de la aplicación. JMeter es el más recomendado. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda sobre el contenido? En particular, esto refleja la parte teórica de los conceptos, tips para parcial. Aquí están los tips para el parcial. El resumen, cuéntenme alguna duda.
¿Han implementado servicios REST ustedes? En algunos de los que por allí hicieron en pruebas de concepto, algo de servicios REST había, ¿cierto? ¿Ok? ¿Alguien más que me quiera dar su opinión? ¿Alguna La parte REST es muy liviana, es muy ligera. De hecho, en algunos laboratorios está en la implementación, creo, en el laboratorio anterior, de cómo implementar un servicio REST, digamos, está un poco en la línea de esa teoría en la práctica. Concluyamos entonces, 8:15, bueno, REST proporciona los principios arquitectónicos que guían la creación de RESTful Web Service y API RESTful, permitiendo el desarrollo de sistemas robustos y escalables. Comprenden, además es uno de los, como les decía, más populares en la actualidad, se puede utilizar para varias arquitecturas. Comprender y aplicar estos principios es esencial para construir soluciones innovadoras efectivas en el desarrollo de software moderno. Conocerlo es clave para el trabajo en ello. Y recordemos que REST se refiere a los principios y directrices para diseñar sistemas distribuidos, que RESTful Web Service son servicios que permiten implementar estos principios proporcionando funcionalidades accesibles a través de la web, mientras que la API REST es la interfaz que define cómo interactúan las aplicaciones con estos servicios. La implementación proporcionando una estructura estándar y predecible. Además que la manera en que la manera sintáctica, además de tener claro lo que son el post, el get, el delete definir las diferencias que ya le hemos visto en materias previas, también tiene una sintaxis que permite que la comunidad o la comunicación entre integrantes de equipo sea bastante transparente, ¿ok? No todos los servicios son expuestos, hay reutilización también de APIs entre ellos, pero un servicio API REST debería ser lo más modular posible, granular, para también tener en par sus pruebas automatizadas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Una clase ligera, la parte teórica puede tener en la parte práctica, cuando vean, sobre todo por el hecho de que se definen de manera muy similar, van a poder internalizar estos conceptos. Voy a cerrar por aquí, no sin antes exponer la bibliografía que está disponible en Drive, algunos de los libros, también algunos no los han bajado, si los quieren, si los digamos, hay un exceso que va a cerrarse en algún momento. Y bueno, esta es otra bibliografía sobre artículos, sobre documentación, algunos cursos sobre videos y cursos para que estarían interesantes, en particular con Node y Express, y van a enfocarse en back, ¿ok? The recording has stopped. Y bueno, si no hay dudas, gracias. Y bueno, hasta la siguiente clase, que es la clase de exposiciones. Igual quedo atenta, ¿quién se va a quedar? Si hay alguien que se quiera quedar sobre alguna duda de algún laboratorio, aquí estoy. La clase es hasta las 9:30 formalmente, pero yo tengo reservado hasta las 9. Bueno, listo. Gracias a todos.